Hola a todos, yo soy Aurelio Rodríguez, trabajo en soporte de usuarios directo en el CESGA, en el Centro de Supercomputación de Galicia, y quería mostraros, cómo se usa R dentro de lo que es el CESGA. Nosotros a nivel de centro no usamos especialmente R dentro de nuestra, digamos, de nuestro día a día, pero sí lo proporcionamos a nuestros usuarios perfectamente, que son realmente lo que usan directamente. Nosotros dentro del CESGA como centro, vale, sí que podemos usar R en ciertos procesados estadísticos, por ejemplo, de los ficheros de accounting o de log, pero es un poco residual y actualmente básicamente más se está usando temas de Python porque estamos yendo a un lado hacia Big Data y cosas por el estilo. Entonces, pero quería mostraros exactamente cómo tenemos realmente, cómo proporcionamos R para vosotros, para nuestros usuarios, que pues el CESGA da servicio, como podéis ver aquí, pues básicamente a las tres universidades gallegas y los centros de la Xunta y a todos los centros del CSIC, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por lo tanto, nuestra diversidad de usuarios es muy alta, con lo cual tienen, dependencias muy variadas y entre ellas, en los últimos años, con un increíble realmente aumento de uso, pues está R. Comentaros una particularidad de lo que es una infraestructura HPC. Una infraestructura HPC siempre ha sido un poco una infraestructura compleja, pero esta complejidad, en vez de diluirse, digamos que se ha mantenido porque cambió realmente lo que es la arquitectura de un superordenador, pasando de lo que realmente era, venga, vamos a mejorar un procesador y hacerlo cada vez más complejo, a una arquitectura clúster donde se aprovechaba, digamos, de las infraestructuras computacionales commodity, ¿no? Las normales, las que se venden normalmente, se acumulan y se ponen a trabajar de forma coordinada para proporcionar un superordenador realmente que tenga muchísima más capacidad. Pero claro, en esta arquitectura clúster aparecen realmente muchísimos elementos software que hacen complejo su uso. El primero que os vais a encontrar es que, obviamente es una infraestructura que se da a través de Internet, con lo cual os tenéis que conectar a ella. Los protocolos de seguridad están ahí, es decir, claro, es una infraestructura grande, repartida para muchos usuarios, con lo cual ya debéis conectaros. Lo habitual, lo que ocurre en muchos centros, es que os conectéis vía un protocolo que es el SSH, el Security Share, para obtener luego una terminal, que es una terminal tipo Linux, tipo Unix. Que es también lo más habitual. O sea, hubo en su momento algunos conatos de dar infraestructura HPC bajo Windows y tal, pero básicamente todo pues desapareció. Con lo cual es realmente la única infraestructura actualmente en casi todo, en el 100% de los centros, el Unix es ese modelo de acceso. Aunque también lo que se proporciona en muchos otros centros son como portales de accesos donde se le da a los usuarios finales una aplicación ya hecha para que realmente use los recursos, pero es ya una aplicación concreta. Ya eso suelen hacerlo centros que son especializados en sí mismos en áreas concretas de la ciencia, donde ya programan una aplicación por encima de la infraestructura. En el CESGA nosotros somos nuestros usuarios son muy heterogéneos y eso no es algo, no tenemos ni capacidad de personal ni tenemos esa especialización para poder proporcionar ese tipo de aplicaciones. Con lo cual nosotros proporcionamos un acceso exactamente vía SSH, donde el usuario se conecta a unos nodos de login y tendría una terminal, como tenéis una terminal si usáis Linux, de línea de comandos. No, también recientemente, en los últimos años, lo que hemos proporcionado es un acceso vía un escritorio remoto, para intentando, digamos, minimizar esta problemática de acceso solo vía línea de comandos. Entonces, proporcionamos un escritorio remoto muy simple que tiene las funcionalidades básicas, básicamente un file browser y también una terminal de línea de comandos. ¿Por qué? Porque al final la línea de comandos os tenéis que enfrentar a otro de los grandes, digamos, enemigos del usuario que empieza en estas infraestructuras, que es el sistema de colas.
Entonces, y que tenéis que conocer los comandos del sistema de colas porque, digamos, esto es una infraestructura compartida y el sistema de colas, digamos, que es el que proporciona ese fair share, ¿no? Esa compartición justa entre todos los usuarios. Entonces, claro, cualquier ejecución tiene que pasar por lo que es este sistema de cola para realmente llegar realmente a los nodos de cómputos donde vais a hacer el trabajo. Aquí en el CESGA, este sistema de colas es Slurm, es el que se ha puesto con el último Finisterrae, con el Finisterrae 2, hace como unos 3 años. Y bueno, es otra de las barreras realmente de uso que el usuario, sobre todo inicial, se enfrenta con ello. Con esto quiero mostraros simplemente, pues en general, el uso de una infraestructura HPC pues conlleva pues, conocimiento de Linux, conocimiento del sistema de colas, digamos, tiene una complejidad implícita. Luego está otro de los temas, arquitectura clúster. Entonces, ¿qué es? Colocar muchos nodos diferentes, es decir, un nodo de aquí. Actualmente es algo que podríais tener debajo de vuestra mesa, pues perfectamente ser una workstation que tengáis vosotros en vuestro despacho. Es decir, usar simplemente un nodo de estos no os proporcionará realmente mucho más de lo que realmente tenéis acceso. Claro, aquí que tenemos, el Finisterrae tiene 306 de estos nodos. Entonces, claro, otro de las barreras que os vais a encontrar es que necesitáis realmente usar múltiples nodos, usar múltiple hardware, y para ello se necesita paralización. Luego otra de las barreras es, ¿y en qué nodos, qué tipos de...? Como veis, hay como unos 10 tipos de nodos diferentes que tienen sus peculiaridades, todos aunque en realidad es arquitectura Intel y en realidad pueden ser bastante parecidos, pero tienen más memoria, menos memoria, tienen una GPU, distintos tipos de GPU, o otros aceleradores como el Intel Phi, por ejemplo, tienen acceso a sistemas de ficheros de alto rendimiento o no. Por ejemplo, aquí lo que estáis viendo nosotros, proporcionamos entre ellos una red de interconexión en general muy buena que es InfiniBand, pero algunos nodos sí tienen esta red de interconexión, es decir, se van a ver entre ellos y se pueden usar conjuntamente de una forma muy eficiente, o no, simplemente son para realmente lanzar trabajos individuales en cada uno de ellos, porque no podemos intercomunicarnos. Lo mismo le pasa a lo que nos llamamos lustre, que es, bueno, se llama lustre, que es el sistema de ficheros de alto rendimiento. Si nosotros tenemos una necesidad de un acceso en nuestros cálculos a una gran capacidad de datos y a la vez concurrente por todos estos nodos, necesitamos un sistema de ficheros especial que esté visible entre todos los nodos y que esté además conectado a esta red. Con lo cual tenemos nodos que sí lo están y otros que no lo están. Con esto... aparte de mostraros esto, es también recargar que tenemos otra complejidad inherente en lo que es un uso de una infraestructura HPC. Y luego está otro tema. Como usuarios tenéis cuotas, porque es una infraestructura compartida. Por ejemplo, lo que se llamaría este disco del superordenador, pues tenéis un sistema, digamos unas cuotas en los que es para vuestros datos. Entonces, hay 3 sistemas de ficheros que nosotros vamos a llamar Home, Store y Lustre. ¿Y qué características tienes? Bueno, pues tenéis el Home, que este pequeñito, que solo tiene 10 gigas, y es el que se hace backup. Ahí tenéis, ese es un sistema de ficheros muy estable en el que realmente deberíais almacenar, por ejemplo, datos críticos o códigos o cosas por el estilo que no queráis perder. Tiene un backup semanal, con lo cual podríais recuperar perfectamente cualquier dato que estuviese ahí a lo largo, pues no me acuerdo, creo que una temporada creo que son 2 o 3 meses, ahora es la duda. Luego tenéis un Store, que también es un sistema muy estable en cuanto a eso, pero que no hay backup, no es un sistema que se vaya a caer, por así decirlo, siempre va a tener acceso, pero no existe backup. Si borráis algo, ahí tenéis una capacidad de 500 gigas. Esto en usuarios normales, es decir, tenéis una cuenta en el CESGA, accederíais directamente a eso. Y luego tendríais una capacidad de 3,5 teras en este bloque, que es el lustre, pero que deberíais usar simplemente para datos temporales. Es decir, aquí no hay ni backup, ni aseguramos realmente que haya consistencia o seguridad en esos datos. Entonces ahí es básicamente deberíais poner datos temporales para la vida de los trabajos.
Bueno, comentaros un poco cómo se ve el tipo de acceso a esta infraestructura, ¿no? Aquí lo veríais, esto es el típico que hace un usuario para acceder al Finisterrae, hacer un SSH vía un programa que le soporte este protocolo de SSH. Por ejemplo, nosotros recomendamos el MOBA Xter, porque pues, tiene una facilidad de que aparte de hacer el SSH tenéis aquí lo que es un navegador de ficheros remotos que os permite arrastrar de uno al otro, con lo cual os permite subir de una manera fácil digamos, todos los datos. Y luego esto es otra imagen del escritorio remoto. ¿Qué es el escritorio remoto? Aquí ya accederíais simplemente a través de un navegador, a través del portal de usuarios, donde iniciaríais uno y obtendríais una URL que al cargarla tendríais en el navegador todo un escritorio de Linux. Simple, como os he comentado, pero con la funcionalidad más o menos completa para que realmente uséis la infraestructura de supercomputación. Luego comentaros, bueno, las sesiones interactivas. Las sesiones interactivas son compartidas, los nodos están limitados y tenéis unos límites para este acceso. Entonces, ¿qué podéis ejecutar en interactivo directamente? Pues cosas pequeñas que no lleven más de 8 GB de RAM o de 32 en un desktop, y limitadas como máximo a un tiempo de 8 horas de CPU. Este es el ejemplo que podéis, por ejemplo, bajo una conexión de SSH, cómo usar R. R nosotros la proporcionamos compilada con la suite de Intel, entonces deberíais cargar el correspondiente módulos que proporcionan los compiladores y luego R. Y luego ya, dentro de la terminal, simplemente el comando R. Y tendríais aquí simplemente ya el prompt de R, donde ya podríais empezar, bueno, pues si tenéis paquetes instalados o instalar paquetes, etcétera. Podríais perfectamente operar en interactivo dentro de estos límites. O también podéis hacerlo a través del escritorio remoto. En esto aquí ya proporcionamos también una instalación de RStudio. Perfectamente podríais trabajar en RStudio, lo mismo, pero operaríais debajo de los límites estos cerrados en por ejemplo, el escritorio remoto de 32 GB de RAM. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, otra manera que pensábamos en proporcionar un acceso a R es también usar ese RStudio Server. De manera que realmente a través del server de RStudio pues os pudieseis saltar toda esta complejidad de acceso y demás y simplemente ya acceder a un servidor de RStudio donde tuvieseis a través del navegador pues la visión completa de lo que es el RStudio. Pero bueno, como habéis comentado también, todos estos temas también con RChain y demás, pues hay unos problemas implícitos que son la seguridad y que hacen complicado, digamos, su montaje. Tener en cuenta, bueno, nosotros también, como una infraestructura compartida, tenemos otros requisitos que son accounting y demás, que nos imposibilitan, en cierto modo también, bueno, nos añaden una problemática adicional que en proporcionar herramientas un poco interactivas, que realmente tenemos luego que dar informes digamos, de uso de la infraestructura. Y en infraestructuras, digamos, compartidas, eso pues se nos diluye, es un poco más complejo, por así decirlo. Y claro, hay también otro tema, o sea, estas partes, este tipo de cosas, están en parte resueltas en la versión comercial, pero la versión comercial obviamente tiene un precio que no es pequeño, es bastante elevado, y aparte de ser anual, o sea, entra directamente en presupuestos anuales, por así decirlo. Entonces, claro, esto sería viable si la comunidad que lo demanda es muy grande, pero bueno, como vosotros mismos habéis dicho, hay una comunidad que está arrancando y que realmente demanda este acceso a RStudio, pero por ejemplo nuestra comunidad que estamos viendo realmente de un poco de universidad o CSIC, en realidad se está quedando en la línea de comandos, tampoco tiene la demanda de RStudio, el RStudio ya la usa en su workstation. Solo necesita en general, entonces, la demanda realmente de RStudio es un poco más limitada hacia desde el punto de vista de nuestra infraestructura. Pero el proporcionar este tipo de servicios es algo que no solo está presente en R, es decir, es algo que ya tenemos
para otros usuarios. Otra cosa que se nos demanda un montón es realmente los notebooks de Python, es decir, la posibilidad de ejecutar o hacer visualizaciones inicializando un notebook de Python y pudiendo conectarme directamente con el notebook para poder operar realmente con mis datos o hacer las ejecuciones a través de ellos. O bueno, el SageMath o este tipo de cosas. Esto tiene todo, siempre es una problemática similar a lo que sería el RStudio. De ahí aquí ya la comunidad de usuarios es bastante elevada y aquí ya estamos realmente trabajando en estos temas un poco de ejecución interactiva. Pero bueno, hacemos un poco lo que podemos. No tenemos un plan todavía, una planificación realmente seria de cuándo podemos tener un soporte realmente a este tipo de servicios. Bueno, luego, ¿cómo podéis, una vez que habéis accedido a R dentro de la infraestructura, cómo podéis realmente usarla, ¿no? Como visteis, era a través de tanto de la línea de comandos usando R o a través de RStudio. Y luego podéis hacer realmente, ver pues, los paquetes instalados. Nosotros proporcionamos, digamos, una instalación con unos paquetes mínimos, pero que luego podéis realmente enriquecer. Entonces, instalar en vuestra cuenta lo que necesitéis. Por ejemplo, pues eso, simplemente con el install package podríais crear ya en vuestra cuenta pues la instalación de los paquetes que necesitéis, que se harían en realidad bajo esta ruta por defecto, pero que tenéis que tener cuidado si mezcláis, por ejemplo, compilaciones de R que sean la misma versión, pero que sean compiladas con las versiones de GNU con las de Intel, porque esta versión por defecto con continuidad y las compilaciones no son compatibles. Entonces, bueno, también podéis un poco modificar el tema haciendo algo como rlist users y, por ejemplo, teniendo directorios por proyectos o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es una de las posibilidades. Y también tenéis la posibilidad de instalar un Shiny, por ejemplo, perfectamente, sin ningún problema. Y también tendríais, por ejemplo, esa posibilidad de arrancar un Shiny en un escritorio remoto. Como bien he dicho, pues vale, se necesita también un Shiny server, pero bueno, se puede también arrancar un Shiny server directamente, por ejemplo, a modo de prueba dentro de lo que es el escritorio remoto y poder visualizar en vuestro escritorio remoto, digamos, la aplicación Shiny que necesitéis. Ese es un modelo. También podríais incluso, el tema de escritorio remoto es un tema en que, bueno, la seguridad radica principalmente que son escritorios temporales. Entonces, no puede servir realmente para publicar de forma permanente pues, este tipo de aplicaciones, pero sí de forma temporal, por ejemplo. Y luego, bueno, también hay que comentaros cómo enviaríais también lo que es dentro del sistema de colas un trabajo de R a ejecución. Entonces, bueno, perdón. Aquí veríais, bueno, estas son la petición de recursos que debéis hacer al sistema de colas. Tenéis que hacer un script, cargar los correspondientes módulos de la aplicación a ejecutar y luego ejecutar el correspondiente código que va a ejecutar realmente el programa test.r, por así decirlo. Y luego es mandarlo realmente este script, submitirlo, vamos, mandarlo a ejecución al sistema de colas, que se haría con el comando sbatch. Bueno, pues comentaros un pequeño ejemplo de, por ejemplo, la instalación que tenemos de R. Nosotros intentamos hacer una instalación de R optimizada para la ejecución en nuestras arquitecturas, en arquitecturas de Intel. Por eso usamos, por ejemplo, los compiladores de Intel y es los que recomendamos. También metemos por debajo las SMKL. También es verdad que actualmente hay también distribuidores de Rs en binario que hacen este tipo de optimizaciones. Una ventaja, por ejemplo, si vuestros programas hacen muchísimo cálculo de álgebra lineal, vas a tener una paralización implícita sin necesidad de hacer nada, simplemente por tener un R compilado con MKL. Esto es lo que estoy aquí viendo, vamos, poniendo simplemente una multiplicación de dos matrices. Y simplemente usando más cores, podéis ver la reducción de tiempo, es uno de nuestros nodos habituales, o sea que tiene 24 cores. Y está la reducción y el escalado de esa multiplicación de matrices, ¿no? De tardar sobre 80 segundos, que esto creo que estamos haciendo una multiplicación de una matriz de 10.000 por 10.000, vamos, de dos matrices de 10.000 por 10.000, pues de 80 segundos tenéis un escalado sobre 20. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco cómo usar R también dentro de lo que es un cluster de Slurm, que es el sistema de colas. Hay todo un paquete para realmente poder, desde vuestro programa de R, ya totalmente abstraeros de lo que es la ejecución de
digamos, de estos comandos que proporciona Slurm, SBash, la monitorización luego de los trabajos, lo tenéis ya todo en paquete de R, en RSLUM, que podéis usar realmente para ya dentro de vuestro programa de R dividir, digamos, vuestros trabajos, vuestras tareas y mandarlos directamente al sistema de colas. Si seguís este link, aquí ya tenéis un acceso realmente a ejemplos y cómo operar con ello. De manera que, por ejemplo, no tendríais una necesidad real de conocer realmente todo el API de lo que es Slurm. Os tendríais simplemente que mirar las capacidades de RSLUM. Bueno, eso y cierta documentación, porque bueno, hay luego, digamos, personalizaciones dependiendo de la infraestructura. Tendréis que saber pues qué particiones tenemos, qué límites hay en cada una para acomodar vuestros trabajos a la ejecución más adecuada, ¿no? Luego, otro de los temas, uno de los temas es usar RSLUM directamente en vuestro programa. Otro de los temas es pues, usar paquetes como Parallel o DoParallel, que os va a permitir, esto los podéis usar también ya directamente en vuestras workstation, ordenadores personales, porque ahora, antes era algo hace unos años era algo raro, pero ahora el multicore está ahí. Un portátil barato tiene 4 cores, una tablet tiene 4 cores o 8 cores, cosas así. Entonces, esto es algo que podríais realmente aplicar directamente. Entonces, el paradigma de paralización que se usa en estas cosas es un paradigma master slave, es decir, reparto de tareas independientes, por así decirlo. Entonces, lo típica paralización de bucles o temas for each, recorrido de datos o estudios paramétricos, cosas por el estilo, ¿no? Y pasaríais a funciones, básicamente, de que en vuestro código ya las tendríais funciones sapply, a parseApply. Y ya el propio paquete Parallel ya lo repartiría entre los cores disponibles en vuestro ordenador, o en nuestro caso dentro de un trabajo que se ejecute en uno de los nodos, que pues nosotros tendríamos hasta un máximo, bueno, tendríamos en realidad un nodo que tiene 128 cores, pero habría otros, lo normal es 24 cores. Y bueno, hay algunas limitaciones y tal, porque bueno, la implementación de los paquetes no está a prueba de bugs. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos visto que muchas veces hay una cierta corrupción en las tareas si el procesado es demasiado largo. Entonces, bueno, hay pequeños detalles que deben pulir. Hombre, aquí tenéis un ejemplo y también lo mismo, el escalado que se haría usando, por ejemplo, DoParallel. Como veis. Y lo que hacéis es, efectivamente, por ejemplo, pues, un caso que es el for each. Simplemente tendríais que meterle la directiva a DoPar y ya lo repartiría perfectamente entre los cores. Y podríais tener, según el número de cores que usáis, pues este escalado de tiempo. Esa reducción en tiempo de ejecución. Esto, como he dicho, no necesitáis un centro de supercomputación, excepto para ir a un mayor número de cores. Esto es algo que ya podéis probar perfectamente en cualquier casi ordenador actual. Y luego tenemos cosas como otros paquetes como es Snow y DoSnow, que ya permiten usar más de un nodo de cálculo. Ya superan esa barrera de lo que es el ordenador personal, lo que para nosotros lo equivalemos a un nodo, y podemos usar ya muchos más nodos de una manera conjunta. Tiene una sintaxis relativamente sencilla en tanto en cuanto lo comparas con otro paquete que es el RMPI. MPI es el estándar un poco de paralización actualmente en supercomputación, lo que se llama el Message Passes Interface, pero bueno, lo que pasa que es, digamos, una programación de bajo nivel. Y básicamente lo que han extraído en RMPI es realmente las funciones de C que tiene MPI en el estándar, las han puesto en R directamente, pero eso no alivia cierta complejidad en tanto en cuanto no tienes que saber C, pero no alivia la complejidad de conocer realmente el uso de MPI. Ese es el detalle. Una de las limitaciones aquí es que las expansiones de los procesos con el uso de Snow o DoSnow es secuencial. Entonces, cuanto más procesos hay, entonces hay un tiempo mucho más largo de creación de lo que es el clúster de Snow, por así decirlo, y claro, tenéis que ser consciente de que el tiempo también de ejecución comparado con la creación de este clúster tiene que ser suficientemente elevado para que merezca la pena hacerlo.
Este es unos detalles. Es uno de los problemas porque, digamos, R envía, digamos, una copia del proceso master a cada uno de los demás. Y esto conlleva un tiempo bastante considerable. Por ejemplo, en este gráfico se ve un poco un esquema de ejecución con Snow, en donde, digamos, el proceso master empieza a enviar la información al resto de los procesos slaves. Como veis, pues le lleva este tiempo, ¿no? Y luego ya el slave empieza a ejecutar. Pero luego manda al otro, claro, eso que es un incremento. Entonces, realmente, hasta que todos empiezan a ejecutar, ha pasado todo este tiempo. La gran mayoría de ellos están perdiendo toda esta parte de tiempo en forma realmente no haciendo nada, simplemente esperando. Si esto realmente fuese muy grande la computación, esto ya sería despreciable. Pero es un factor bastante importante. En esto están trabajando realmente en mejorar este esquema un poco de paralización, de manera que no tengas que pasar realmente todos los datos y estos tiempos se minimicen. Y luego también, aunque bueno, ahí es un poco más complejo, claro, hacer cosas como implementar cosas ya como broadcast o cosas por el estilo, en que realmente el paso de la información a todos se produzca a la vez, por así decirlo, no de esta manera secuencial. Bueno, MPI y tal es lo que os había comentado, ¿no? Implementa el paradigma MPI dentro de lo que son funciones de R. Si sabéis programar en MPI, podéis también usar RMPI directamente para implementar realmente paralización a nivel de paso de mensajes. Entonces, pero esta es una forma, digamos, de programación de bajo nivel, en el que realmente ya tenéis que ser conocedores del lápiz y cómo realmente implementar la paralización dentro de un programa en concreto. De acuerdo, y bueno, este es un ejemplo sencillo de un Hello World, simplemente para que veáis un poco la complejidad que supone, ¿no? Hay que hacer realmente, esto es igual que en MPI normal es MPI init, con lo cual tienes que hacer un MPI universe, luego tienes que hacer el spawn de los slaves, hacer broadcast para mandar la información, ejecutar finalmente y luego obtener y eliminar lo que es el clúster. Claro, un simple tal, esto tenéis que hacer toda la coordinación de paso de mensajes para hacer realmente la paralización de un programa en concreto. Pero claro, esto también es súper flexible. Si tenéis el conocimiento también podéis hacer la implementación de ello. Esto lo habitual es que los desarrolladores de los paquetes realmente usen esta implementación para proporcionar, digamos, la versión paralela. Vale, entonces, bueno, como link, que lo suelo poner en todos sitios un poco en esto, pues siempre podéis consultar aquí realmente las opciones de paquetes que realmente está dentro del CRAN para estos entornos de HPC. Tanto yo he hablado sobre todo de paralización, pero también aquí tenéis paquetes para usar aceleradores, GPUs, FPGAs, etcétera. Y nada, para terminar, que me he pasado de tiempo bastante, pues nada, comentaros esto, el resumen, ¿no? Tenéis multitud de paquetes disponibles, eso es algo bastante normal en R. El uso actual de R realmente es muy útil, especialmente para estudios paramétricos. Ese es el detalle, o sea, un bootstrapping, cosas por el estilo, claro, es algo donde una infraestructura de HPC os puede proporcionar, bueno, un clúster normal también que tengáis, tanto en departamento o demás, pues puede proporcionar realmente una aceleración muy considerable de vuestro digamos, trabajo. Y luego, bueno, cuando empieza el tema de multinodo, que os he comentado, claro, ahí empiezan a ser necesarios ciertos conocimientos de lo que es realmente paralización a bajo nivel. Vale, también comentaros, ya muy brevemente, que estamos en plena actualización de nuestra máquina a un sistema operativo nuevo, o sea, a una versión, bueno, nuevo, a una versión superior, que nos va a permitir en cierto modo afrontar muchos de los problemas que tenemos actualmente. Esperamos tener mejor seguridad, que nos permita realmente abordar este uso interactivo de una mejor forma, solucionar bastantes problemas de accesos a datos, ficheros, etcétera. Entonces, bueno, aquí os ponía un poco como un anuncio que se está haciendo justamente, pues bueno, la semana que viene empieza ya la primera parte de la producción de este sistema con Red Hat 7. ¿De acuerdo? Y bueno, directamente a R en esto mejorará, por ejemplo, el soporte de escritorios remotos, incompatibilidades que tendríamos, de manera que los escritorios remotos sean mucho más usables, pues
en plataformas muy diferentes, porque pues bueno, tiene también su problemática la implementación del escritorio remoto. Entonces, esto pues esperemos que os mejore la infraestructura para realmente os facilite el uso. Y nada más, creo que me he pasado bastante ahí de tiempo. ¿Qué tal? Gracias. Mira, mi problema habitualmente con el CESGA es que no sé calcular el tiempo que le va a llevar a mi proceso entero. Y eso que intento hacer lo que se supone que se debería hacer, que es hacer una prueba con, digamos, 10 repeticiones, y si quiero 1000, pues multiplico por 100, y la mayoría de las veces nunca me llega el tiempo. Entonces, no sé a qué se debe, o sea, hay, digamos, algún consejo que debería probarlo de alguna manera determinada. Y otra segunda cosa es que, a partir de lo que has contado, es que me ha parecido que si usas do parallel solo puedes utilizar un nodo, o no usas varios nodos. No, efectivamente, con do parallel solo usarías un nodo. Si no, o sea, tienes que todas las veces que le mando, que le pido 18 nodos, si me ignora. Sí, efectivamente, si es solo el paquete de parallel o do parallel, otro tema es que uses Snow, y luego dentro de Snow, dentro del clúster, ya tú uses realmente la expansión. Pero Parallels es únicamente multicore. ¿Y eso no se puede arreglar? Usando Snow. La sintaxis es muy similar, O sea, lo que es, por ejemplo, el do-par es muy similar dentro de lo que es... Bueno, tengo que acordar así de memoria, dentro de lo que es do-Snow. Hombre, no me acuerdo si el for each te funciona en Snow. Te funcionaría, bueno, tienes cosas similares, por ejemplo, también en RSlung tendrías este tema de un slung apply y este tipo de cosas. Luego el for each lo tienes también dentro del do Snow, si no me equivoco. Entonces, claro, tendrías, si estás pidiendo realmente un montón de nodos con parallel, solo estás calculando en uno. No, la cuestión, a ver, tú sabes que si pides 16 horas, tienes una alta probabilidad de que tu trabajo pase una semana sin empezar. Ya. En cambio, si pides 2 horas, pues a lo mejor tu trabajo empieza en un día, ¿no? Claro, entonces tú dices, claro, ¿cómo me paso de 16 horas a 2 horas? Pidiendo más nodos. Claro, pero no tienes la paralización en R no es, o sea, no es maravillosa, o sea, no, el soporte... Sí, si haces estudios paramétricos en el sentido... Claro, pues lo que puedes hacer es cosas como esto, ¿no? Si tú quieres usar más nodos, tienes que hacer la división de tu trabajo, de tu script en R, en múltiples trabajos. En realidad estás haciendo el bucle, ¿no? Entonces, claro, deberías dividir tu bucle y luego... Que eso es una estrategia que hacen muchos de los paquetes, en realidad. Bueno, si mandas muchos trabajos también te penalizan, porque se ve que eres un acaparador de recursos. No, a ver... No, dentro de la universidad tampoco, no, al contrario, se está dando realmente más recursos a la gente, porque en cierto modo es lo que proporcionamos, digamos, acceso a unos recursos superiores. Realmente tú tendrías más prioridad si lanzas trabajos más grandes. Esa es la política que hay actualmente. Lo que estás diciendo es uno de los ejemplos de realmente de problemática de acceso que tenemos. Otro de los temas, por ejemplo, este tema de tiempo, es muy complicado. Nosotros lo tenemos que pedir porque hay un tema para conseguir un uso compartido, que es en los sistemas de colas, que es el backfilling. Entonces, tenemos que decirle al usuario que nos diga cuánto tiempo necesita los recursos para, digamos, que los huecos que dejan esos recursos al mapearse en la infraestructura se puedan usar. Si no, claro, desperdiciaríamos muchísimos recursos. Entonces, es algo que tenemos que exigir. Claro, mi recomendación es muy difícil, realmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. O tienes un restart, entonces tienes capacidad de hacer un relanzamiento aprovechando el cálculo que has hecho. Entonces te despreocupas y lo que te diría yo, usa por ejemplo lo que llamamos nosotros la cola corta, con un límite de 10 horas y dedícate a mandar trabajos en que hagas el restart uno detrás de otro. Ese es el tema. Si no, lo único que te puedo decir es, claro, pídeme, y ese es el que más se penaliza, claro, si tú pides nosotros tenemos actualmente creo que un límite máximo de 100 días de un trabajo.
Claro, si pides ese es el que más penalización tiene para entrar. Porque claro, nosotros es el que realmente al resto de usuarios, digamos, estorba más entre comillas. Pero claro, vosotros tenéis el problema de... esa solución digamos, esa problemática lleva en boga desde la existencia de los centros de supercomputación y no es sencilla. El tema es que yo el doParallel lo puedo probar en mi ordenador de despacho, puedo hacer todo el código en mi ordenador de despacho y luego trasladar directamente ese código al CESGA para que se ejecute allí. Claro. En cambio, si tengo que pasarme a Snow y tal, tengo que montar otra infraestructura en mi ordenador de despacho para probar cómo hago la gestión de código. A ver, hay una parte, es decir, lo que te permitiría el CESGA en ese sentido, a ver, lo que te puede proporcionar a nivel de R es algo como el doParallel, llevarlo hasta 24 cores. Esa es realidad porque, bueno, tenemos un nodo de 128 cores, pero si pides 128 cores, en ese no vas a entrar en la vida. Ese también es así porque, bueno, es un nodo que llamamos FatNode para uso de memoria, no por el número de cores. Entonces, claro, está pensado para que demandes memoria, no cores. Entonces, ese es el tema. Entonces, te daré ahí. Y el otro es si tú tienes que hacer multitud de esos trabajos. Entonces, es ahí donde el CESGA te puede proporcionar ayuda. Es el único. Dentro del modelo de R, hoy por hoy, esa es la realidad. Vale. Luego, otro tema es esto, trabajando, que es lo que dependemos, trabajar en temas de interactivo. En que, bueno, tú mandas, eso te va a entrar, nosotros no aseguramos para nada el rendimiento, es compartido y acabará también, pues bueno, cuando acabe, claro, según las necesidades. ¿Cuántas colas? Bueno, sí, en Slum, bueno, hay el concepto de cola se llama partición en cuanto, bueno, partición y QoS, ¿no? Quality of Service y tal. En realidad, particiones hay dos usos, uno exclusivo y otro compartido de nodos. Es decir, tú podrías pedir nuevas particiones o colas que te proporcionan nodos completos para ti, o sea, los 24 cores son exclusivamente para ti, o colas que son realmente compartidas en que, bueno, tú pides 8 cores y en el resto de cores entrarán otros usuarios. Entonces hay ya diferencias entre dos tipos. Dentro de cada uno, entre exclusivas y tal, se dividen un poco entre el hardware que tienen. La habitual, thin nodes o cola corta, por así decirlo, que se diferencian básicamente, el hardware es el mínimo, simplemente los límites de tiempo que puedes pedir. ¿Por qué cola corta? Cola corta ha surgido porque nosotros en el CESGA pues, se ejecutan las operativas diarias, por ejemplo, de Meteo Galicia, otras de Copernicus, el tema europeo de monitorización y demás. Entonces esas llevan cada día, ejecutan digamos como 2 horas usando muchísimos recursos. Entonces en los huecos de estas operativas caben muchos trabajos, de ahí la limitación de ese tiempo. Entonces esas son las de nodos exclusivos. Y luego tenéis las de compartido. Y luego a su vez hay divisiones, digamos, por el hardware, si tienen aceleradores o no, si tienen GPUs o no. Entonces esto pues, creo que tendremos ahora unas 8, más o menos, así. Pero es por la variedad también un tanto de hardware que está presente. Y de este uso compartido exclusivo. Vamos a deixar aquí ahora para a mañana. Muchas gracias, Aurelio. Gracias.